Esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que tiene un objetivo muy claro, que todos ustedes se enteren del acontecer internacional de nuestro personal administrativo, docentes y estudiantes de la Universidad de Medellín. Precisamente hoy vamos a conocer Argentina y para esto vamos a ver este video para contextualizar un poco nuestro invitado. Conocida oficialmente como República Argentina, está situada al extremo de América del Sur. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno, caracterizada por sus librerías, entre las cuales se destaca el Ateneo, sus teatros y además su arquitectura de influencia europea. Tiene aproximadamente 40 millones de habitantes, por su extensión de 2.780.400 kilómetros cuadrados, es el segundo estado más extenso de América Latina, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, y al sur y oeste con Chile. Los principales tipos de clima de Argentina son 4: cálido, templado, árido y frío. En general, el clima predominante es el templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas e inviernos frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías. Formalmente, el sistema monetario estuvo basado en el peso oro, pero actualmente la moneda nacional es el peso argentino. El español es el idioma oficial de la República Argentina. Fue traído por los conquistadores españoles y sufrió los cambios propios de la convivencia con los pueblos indígenas nativos que la enriquecieron, especialmente en sus aspectos lexicales. El componente tradicional más importante de la música argentina son las canciones y danzas gauchas. También tienen influencia de música nativa de las regiones del norte, europeas y en menor escala de la música africana. El tango, desarrollado principalmente en Buenos Aires, es uno de los bailes favoritos de salón y una importante contribución argentina a la música moderna mundial. Astor Piazzolla es un importante compositor de tangos que ha incorporado elementos del jazz y una influencia clásica a esta música en sus trabajos. Y después de conocer un poco de Argentina, ahora vamos a conocer a Wilson Arango, quien es docente de tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos usted cómo empezó a planear su viaje y por qué decidirse para Argentina. Pues bueno, básicamente el destino de Argentina fue como por una limitante también, no solo económica, sino también de oferta académica. Digamos que tenía la inquietud de desarrollar un posgrado, de hacer una maestría en cine, ¿cierto? Y básicamente haciendo como ese rastreo, pues uno empieza siempre mirando, bueno, los lados de Europa, Estados Unidos, pero me encontré con que realmente los costos son muy altos, sobre todo para el campo del cine. Analicé un poco las posibilidades que ofrecía, por ejemplo, España, pero el mayor problema que yo veía en España era que básicamente los estudios que ofrece este país son lo que ellos llaman máster, ¿cierto? O lo que son estudios de titulación propia, que esos estudios no los homologan acá como maestrías, ¿cierto? Entonces parecía como un costo muy alto para venir a homologar de pronto una especialización y eso en el mejor de los casos. Después revisando la oferta pues que en Sudamérica, el otro problema que veía es que básicamente todas las maestrías que ofrecen son de corte muy teórico, entonces en historia del cine, apreciación cinematográfica, estética, ese tipo de cosas. Tenía la opción de la Universidad del Cine, que estaba ofreciendo una maestría en cine documental, que fue lo que estudié allá, y tenía un corte que es como teórico-práctico, ¿cierto? Que esa en cierta forma es una característica de la universidad, porque es una universidad que produce mucho cine. Entonces, digamos que fue como la opción más convincente, la que era más propicia para mí, por eso empecé pues como con ese camino. Wilson, uno cuando está aquí en Medellín y decide irse para otro país ya después de haber como decidido cuál,
¿Qué empieza uno a hacer a nivel como de documentación y qué procesos como legales hay que hacer para poderse ir? Pues mira, la verdad, en cuanto a mi experiencia, fue algo muy suerte en cierta medida porque encontré una amiga de un amigo que estaba haciendo que ya tenía ese proceso adelantado. Entonces Sí. para mí fue más bien sencillo porque ella básicamente me dijo como que ve, hay que entregar esto, esto y esto, que realmente no era mucho proceso, porque la otra ventaja de irse a estudiar a Argentina es que tiene muy buenas relaciones con Colombia, ¿cierto? De hecho con los países andinos, hay como un convenio donde básicamente es fácil homologar los títulos, no hay mucho trámite, ¿cierto? Sí. Incluso con los papeles, pues, permisos, visas, para entrar a Argentina no necesitas una visa, entras como turista, te dan un permiso de 3 meses y ya si vas a legalizar tu situación allá, pues es otro procedimiento. Pero todos esos papeles y eso es realmente muy poco, ¿cierto? Es más como el contacto con la universidad, ellos te piden cierta información, uno envía esa información y ya con eso te autorizan y eso facilita mucho, mucho el trámite. A la hora de escoger una universidad donde se quiere ir a estudiar, ¿qué se tiene en cuenta y cuál es ese proceso como, por decirlo de alguna manera, protocolario? Sí. ¿Qué documentación que le piden, que le exigen o la situación de usted como profesor aquí en Colombia le da algunos beneficios? ¿Cómo funciona esto? Pues es que hay diferentes tipos de estudios, ¿cierto? Entonces es importante a la hora de uno decidir qué estudiar, pues plantearse muy bien para qué estás haciendo ese estudio. Claro. Porque lo que te decía, por ejemplo, en el caso de España hay estudios muy buenos que técnicamente te aportan un montón de cosas. Lo que pasa es que si vos estás pensando en venir a ejercer tu labor como docente, por ejemplo, necesitas que te homologuen esos títulos, ¿cierto? Hay unos títulos que no te los homologan, entonces eso no va a pesar en tu hoja de vida, no tiene representación. Por ejemplo, en el caso de Argentina pasa lo mismo. Hay muchas experiencias académicas que uno diría, ve, qué bacano, importante ir a hacer esto con este señor o con esta gente, pero sabes que esos títulos es un aprendizaje, es una ganancia tuya personal, Claro. pero eso no te lo homologan, entonces, por decir algo, no se va a ver reflejado pues, en tu sueldo, en un incremento de ese tipo, pero es experiencia. Entonces, por eso digo que es muy importante uno determinar para qué estoy estudiando, porque realmente uno puede ir a hacer eso, aprendiste un montón y bueno, si tu trabajo es como realizador, por ejemplo, en el campo cinematográfico, vale, totalmente de acuerdo, funciona. Entonces, eso es un poco, ¿cierto? Como Pues medir yo creo para qué. que uno de los miedos más grandes de las personas antes de viajar es el factor dinero. De pronto que nos cuente con cuánto se tiene que tener en la cuenta o qué tipo de vueltas hay que hacer y cuánto hay que disponer financieramente para poder salir del país. Pues mira, yo por ejemplo cuando viajé eso yo no lo tenía tan claro, fue más bien como un impulso también, pues, quería salir a estudiar y prácticamente era como fuera lugar, me iba. Yo no tenía dinero, pero ya había visualizado ciertas alternativas, por ejemplo a nivel de becas, empecé a hacer como esa búsqueda, en ese momento yo viajé en el 2008, básicamente no habían becas pues para cine o a nivel de teoría o cosas así, o becas directamente de la universidad. Claro. Pero por ejemplo por parte del Estado no había como ese apoyo. Hoy en día Colfuturo ya tiene ciertos convenios, el ICETEX también, en fin. Yo me fui a estudiar con un préstamo del ICETEX, que es un préstamo que hacen para estudios en el exterior. Yo no sé cómo estará en este momento, en ese momento eran cuantías cerradas, o sea que vos podías prestar $8.000 o $16.000 dependiendo de tu estudio. Yo me fui pensando como, no, allá, pues con esto pago el estudio, allá trabajo, con esto sobrevivo, en fin. Creo que fue un error, o sea, en cierta medida pues lo solucioné, estuvo bien y todo, pero creo que fue un error porque fue muy riesgoso irse uno en un país donde yo no conocía a nadie, no tenía amigos, dónde llegar, nada, e ir a buscar a ver qué pasaba, ¿cierto? Y ese fue el primer choque realmente, porque me encontré con un país que económicamente no estaba bien, no había muchas oportunidades laborales, entonces en ese sentido fue como duro, ¿cierto? Digamos que iba casi mes a mes, solucionando pago estudio, tengo que pagar vivienda, alimentación, en fin, un montón de cosas, todo lo que conlleva estar en otro país. Pero en ese sentido uno debería ser más consciente, ¿cierto? Como tener mayor claridad realmente hacia dónde vas. No es solo buscar el programa y la universidad, sino realmente enterarse de cómo es el estilo de vida, cómo maneja su economía en ciertas cosas, porque vos te vas a insertar en ese mercado si quieres pues vivir de eso en cierta forma.
O sea, a lo que voy es como que uno debería tener mayor conocimiento, ¿cierto?, de dónde vas a llegar. No es solo el estudio que vas a hacer, sino el contexto en general. Profe, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos para seguir hablando de su experiencia en Argentina. A todos ustedes les recuerdo que esto es Welcome To, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Aprovecho este espacio para agradecer a Muebles Juventud. Ya regresamos. Y seguimos con Welcome To, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que abre las puertas para que todos ustedes se enteren de nuestro acontecer internacional. Ahora vamos a conocer la Universidad del Cine para contextualizar el lugar donde estudió nuestro invitado. La Universidad del Cine es una universidad nacional de gestión privada creada en 1991 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En síntesis, es un punto de encuentro de jóvenes con vocación audiovisual, al mismo tiempo un ámbito de aprendizaje y de investigación, centro de producción de películas de largo y de cortometraje. Además de su labor educativa, la Universidad del Cine impulsa la relación permanente y estable de sus estudiantes con directores, guionistas, actores, técnicos, críticos y analistas de cine nacionales y extranjeros. Algunas de las personalidades del cine internacional que pasaron por sus aulas y dictaron cursos y seminarios: Jean-Claude Carrier, Krzysztof Kiełowski, Ana Torrent, Marcelo Mastroianni, Gonzalo Suárez, Werner Herzog, Barry Purves, Spike Lee. La Universidad del Cine hace posible también la concurrencia de sus docentes y alumnos a festivales cinematográficos internacionales y tiene acuerdos de cooperación recíproca con instituciones educativas y universidades extranjeras con el propósito de acrecentar el intercambio y profundizar las acciones educativas en un campo en el cual lo internacional es característica primordial. La Universidad del Cine jerarquizó la educación cinematográfica e impulsó la creación de numerosas escuelas privadas, con lo cual la población estudiantil en la Argentina creció de menos de 1.000 estudiantes en el año de 1991 a casi 12.000 en el año 2003. Además, demostró que es posible producir a muy bajos valores y el costo de una producción cinematográfica disminuyó en el país en un 90%. Ello contribuyó a la producción de películas y a la revitalización del prestigio del cine argentino, tanto en el orden local como en el internacional. Películas nacidas en la Universidad del Cine recorren el mundo, fueron ejemplo y además el disparador de toda la generación actual. Y ahora vamos a conocer un poco más de la historia de Wilson dentro de esta universidad. Wilson, cuando usted llegó por primera vez a la Universidad del Cine, ¿con qué se encontró? Pues digamos que básicamente es otra relación incluso con el campus universitario, porque yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, entonces tenía como esta visión de campus universitario, ¿cierto?, que es muy normal en nuestra ciudad. En Buenos Aires, digamos que prácticamente la única universidad que tiene un campus universitario como tal es la UBA. Sí. La Universidad del Cine es un pasaje, está ubicada como en un pasaje donde son casas antiguas y cada casa pues es como una facultad. De entrada, esa fue como la primera experiencia que lo siente uno como diferente, ¿cierto? Sí. Pero también fue muy bacana la experiencia, el ambiente que se siente pues como en este espacio, porque la Universidad del Cine es una universidad que básicamente es una productora, ¿cierto? Entonces es una universidad donde realmente se hace mucho cine, no solo el trabajo de los estudiantes, sino que también hay egresados y realizadores de otras partes que buscan, por ejemplo, en la universidad un coproductor. Entonces, pues en el campo en el que estaba, digamos que eso es bastante importante, muy interesante porque es vivir como esa experiencia académica desde otro punto de vista. Desde su punto de vista ya como profesor ahora, ¿cómo veía usted estando ya en Argentina como estudiante Sí. La disposición como de la misma infraestructura, de los lugares donde estudiaban, los salones, cómo estaba dispuesto como el horario, en qué horas salían, a qué horas Sí. entraban? Eso sí era totalmente diferente como funciona acá, porque yo, por ejemplo, tenía clases que de 6 de la tarde a Sí. 12 de la noche, ¿cierto? Es como otro horario, manejan una dinámica muy diferente, ¿cierto?
Con respecto a las locaciones, era más o menos lo que te contaba ahora, los espacios físicos, las aulas ni siquiera son como estos salones cerrados, sino que vos realmente te sentís como en una casa, ¿cierto? Sí. Estás estudiando como en una casa. Pero también contribuye a eso mucho, no sé, se siente como una cosa más familiar en cierta medida. La relación con los profesores también es muy diferente, hay también como un estatus, una cuestión ahí de respeto. De hecho, se usa mucho la figura de un docente titular y un asistente, cosa que no es como tan normal en nuestro espacio, ¿cierto? Pero en esa medida, digamos que lo más enriquecedor también es como es una ciudad muy cosmopolita, entonces en esa medida también los estudiantes en la misma universidad pueden encontrar estudiantes de todas partes del mundo, que en la universidad como tal había muchos colombianos también, ¿cierto? Aunque eso aplicaba más para los pregrados, en el caso mío pues que estaba desarrollando un posgrado, digamos que es una relación también más diferente porque es muy del hacer, o sea, es como compromisos cada cual y bueno, y se maneja como otra relación, por ejemplo, con los docentes. Wilson, ¿esta imagen qué le recuerda? El obelisco. Es bastante interesante porque es como el referente de la ciudad, ¿cierto? Es uno de los grandes referentes que tiene la ciudad como tal y realmente vos la ves y está en todo el centro de la ciudad, es como un ícono de Buenos Aires. Además porque en ese punto convergen muchas cosas, esta fotografía, este lado desde donde está tomada es prácticamente de la Plaza de Mayo, que es también como el centro donde está la Casa Rosada, donde convergen todas las manifestaciones que hay dentro de la ciudad. Esta toma fue hecha en medio de una de esas manifestaciones, pero mirando hacia el obelisco, que eso era como una de las características y lo que más me llamaba la atención de Buenos Aires, y es que todos los días hay paro. Por X o Y motivo hay algo que para el subte, paran los empleados de no sé qué, siempre hay algo y todos convergen en ese punto. Wilson, con tanta confluencia de personas de otros lugares del mundo, ¿qué tan fácil es hacer amigos? ¿Uno a quién empieza a llegar? ¿Con qué grupitos empieza a hacer? ¿Se vuelve uno muy regionalista de pronto buscando colombianos o usted se abrió como pues a las opciones que había de todos los estudiantes allá en la universidad? Bueno, la verdad pienso que eso también es una cuestión muy personal, ¿cierto? Dependiendo de cada sujeto, cómo es, cómo se relaciona con otros, pues tendrá una experiencia diferente. La ventaja ya es que, como te decía, al haber tanto estudiante extranjero, pues todos estamos en la misma condición, ¿cierto? Hay muchos que llegan y uno no conoce a nadie, pues que es muy diferente cuando vos sos el local, ¿cierto? Que ya tienes toda una vida por detrás, todo un bagaje. Cuando llegas a una ciudad y realmente no conoces a nadie, todos están en la misma situación, entonces es muy fácil relacionarse con otras personas. Lógicamente digo es muy fácil, pues en la medida en que si vos sos una persona sociable o no. Los colombianos son muy regionalistas, en ese sentido, sobre todo los paisas que llegan allá hablando pues maravillas de Medellín, y en fin, eso es muy local. A mí la verdad eso no me gustaba mucho porque pues si justamente vos te estás abriendo al mundo es como para ver otras experiencias, conocer otra gente, otras culturas, un montón de cosas que te aportan también gente de otras regiones. Igual tenía muchos amigos colombianos, pues tengo muchos amigos colombianos allá, sobre todo gente de Bogotá, de Cali, de Medellín, casi no había gente, no sé en qué irá eso, ¿cierto? Pero más que todo también eran como, aproveché como para hacer muchas amistades de todas partes realmente. Entonces tenía amigos de México, de Dinamarca, de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil, de Venezuela, en fin. Wilson, esta imagen tiene una estética muy bonita que le recuerda. Esta imagen la tomé en Bolivia, eso es en Copacabana, donde está ubicado el Titicaca, que es como la frontera entre Bolivia y Perú. Eso fue de un viaje que realicé pues, justamente terminando la cursada en Argentina, que me regresaba a Colombia, pues, decidí hacer ese viaje por tierra, porque básicamente me costaba lo mismo pagar un tiquete aéreo que hacer ese viaje. Entonces yo dije, bueno, pues quiero vivir esa experiencia. Son de esas cosas que uno dice como que si no lo hago ya, esto no lo voy a hacer nunca. Entonces en algún momento decidí hacer ese viaje, me fui solo también y este fue como de los lugares realmente donde me sentí muy cómodo, que decía como que si tengo más tiempo y más plata me hubiera quedado aquí mucho más tiempo, algún día volveré, parece como un lugar muy bonito, muy especial. Yo creo que tiene mucho que ver realmente ese espacio, el Titicaca es una cosa mágica, me pareció pues como bastante interesante.
Wilson, vamos a ir a otra pausa institucional y cuando regresemos vamos a hablar acerca de esa faceta suya como turista, ya pasando de estudiante, y qué lugares logró conocer y cómo le fue recorriendo estos países cerca de Argentina. Entonces, ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un objetivo que usted conozca el mundo a través de nuestros invitados. Ya regresamos. Continuamos con Welcome to y ahora vamos a hablar con Wilson acerca de todas sus experiencias como turista en Argentina. Wilson, ¿cuánto tiempo exactamente se quedó usted en este país? Exactamente, estuve alrededor de 2 años y 8 meses, algo así. Y de ahí para allá en ese tiempo he regresado 2 veces, 2 ocasiones, pero pues ya de corta estadía. ¿Qué tan fácil es salir de la faceta de estudiante y ya convertirse en un turista dentro de este país y de los países aledaños a Argentina? Sí. No, pues muy sencillo. Básicamente digamos que es una cuestión económica, dinero, pues para tener movilidad. Pero en el espacio en el que estaba, digamos que dentro del cono sur realmente es muy fácil moverse, porque pues no necesitas visa, simplemente tener un pasaporte, básicamente. Hay unos lugares que son más económicos, otros más costosos, ¿cierto? Me refiero en todo Sudamérica, donde puedes encontrar muchas cosas, no solo en Argentina, porque pues, la misma Argentina habría mucho para explorar y conocer y te ofrece muchos ambientes. Por ejemplo, al igual que en Colombia, que tenés como diferentes climas, eso genera diferentes vegetaciones, diferentes paisajes, ¿cierto? En Argentina pasa algo, no sé, particular, y es que es una ciudad es un país, perdón, muy focalizado en su capital, en Buenos Aires, ¿cierto? Y el resto de Argentina, que es tan grande, no es tan conocido. Vos llegas y decís, voy a ir a Argentina, y llegas a Buenos Aires y casi, pues, aunque hay mucho para hacer allá, digamos que habría mucho que conocer por fuera. Está el norte, que es más cálido, el sur, pues, lógicamente tenés el polo, todo lo que hay hacia la Patagonia, en fin. Pero eso se refleja también a nivel suramericano. Entonces, tenés muchos espacios, zonas selváticas, zonas más áridas, zonas más frías, en fin, que básicamente es ganas, ¿cierto? Es querer moverse, si tenés pues con qué hacerlo, buenísimo, pero no hay restricciones pues como de tipo legal o de ese tipo de cosas, ¿no? Wilson, ¿qué nos puede contar de esta imagen? Bueno, eso hacía parte del viaje que ya les había contado, en el cual empecé pues como a hacer ese recorrido por Sudamérica, y esto es en Machu Picchu, ¿cierto? Cuando llegué allá a la parte de Machu Picchu, que fue un viaje también, una experiencia bastante enriquecedora, porque me encontré que fue un viaje, ya les había contado que me fui solo, pero en medio de ese trayecto pues fui conociendo gente. Ahí es importante el asunto del idioma, por ejemplo, manejar una segunda lengua, porque eso es como lo que te abre la posibilidad de poder empezar a hablar con un montón de personas pues de otros países. Yo, por ejemplo, en ese viaje cuando llegué allá iba con un alemán, 3 austriacos y un francés. Casi todos los viajeros, no sé si era la época del año, pero todos los viajeros eran europeos, pero fue bastante increíble llegar allá, porque yo hice el viaje que no era netamente el que ofrecían, porque uno llega allá por tren, que va hasta Aguascalientes, en Aguascalientes otro viaje no, yo me fui haciendo como el viaje más largo, ya les había contado, pues no tenía como el recurso y eso, pero decidí viajar en bus, que era mucho más económico, y ahí fue donde conocí pues Machu Picchu. Wilson, ¿qué lugar es este? Esto ya es hacia el norte de Argentina. Este lugar es bastante especial porque es una triple frontera. Aquí donde se ve esta casita, eso es Brasil, el lado de allá es Paraguay, y desde donde estaba haciendo la toma es Argentina. Esto era cuando fui a conocer Iguazú, las cataratas del Iguazú, que como ya les decía, es un espacio que es una triple frontera, ¿cierto? Entonces es bastante interesante hacer ese recorrido, pues no solo por las mismas cataratas que son increíbles, sino también porque es como el punto donde puedes cambiar en un momento de diversas culturas, ¿cierto? Si lo ves desde el lado de Brasil te vas a dar cuenta que es otra experiencia, en Paraguay cambia la cosa totalmente, y desde Argentina también es otro tipo de experiencia. En ese recorrido por lugares, conociendo personas, ¿qué piensan de los colombianos? ¿Tienen algún referente que le preguntaban? Sí. ¿Con qué se encontró usted a nivel de país y como colombiano de lo que la gente sabía de nosotros? Pues en el caso de Argentina,
directamente en Buenos Aires, digamos que el colombiano allá es bien visto, lo quieren bastante, pero es justamente por la condición de los colombianos. La mayoría de los colombianos que hay en Argentina o están trabajando o van a estudiar, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, digamos que el colombiano pues, es una potencia económica también para ellos, ¿cierto? Caso muy diferente con los peruanos o los bolivianos, que muchos ingresan, por ejemplo, a Buenos Aires como inmigrantes, pero lo que van es a hacer como labores domésticas o de albañilería, construcción, ese tipo de cosas. Y de hecho hay muchos que pues, realmente son los que viven como en las partes más deprimidas de la ciudad y todo eso. O sea, entonces, a lo que voy es que el contexto es el que determina, ¿cierto?, cómo te miren los otros o no. Cuando estaba viajando pues por Sudamérica era más o menos la misma experiencia. Realmente no era esa imagen tan estigmatizada del colombiano, bueno, todo el asunto de violencia, tal cosa, con la gente que iba viajando. Realmente en el paso de frontera sí tenía a veces inconvenientes. De hecho, cuando fui a salir de Buenos Aires a cruzar a Bolivia, tuve un inconveniente, no me querían dejar pasar. ¿Por qué? Nunca supe. De hecho, me tuvieron ahí parado un rato y bueno, después tuvo que llegar alguien. En ese momento conocí a un argentino periodista y pues él fue el que tuvo que hablar como, bueno, qué es lo que está pasando, tal cosa, tal otra, y me dejaron pasar. Yo básicamente creo que, no sé, era pues como por ver la vida o me querían cobrar algo. Pero es más por esas cuestiones legales, pero realmente a nivel social pues no sentí como que hubiera pues como algún tipo de estigma frente a la imagen del colombiano, ¿no? Wilson, ¿se volvería a ir? ¿Tiene algún otro plan de salir del país? Sí, en algún momento quisiera volver a viajar, eso sí creo que de verdad cuando vos salís del país eso te amplía el panorama de una forma pues, increíble, Sí. Pues, como dicen, se le abre a uno el mundo, ¿cierto? Y te dan ganas de querer seguir viajando, querer seguir conociendo otros espacios, otra gente, otras culturas. O sea, te das cuenta que Medellín es una cosita muy pequeña, es una cosa muy pequeña realmente, pues que se pueden hacer cosas muy interesantes, pero hay que abrirse, ¿cierto? Hay que empezar a explorar como otros espacios, otros horizontes. Wilson, muchas gracias por acompañarnos. Ok, no, ustedes por invitarnos. Este es un detalle que hace la Joyería Cronos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. A todos ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que tiene un objetivo, que usted conozca las experiencias de nuestros viajeros para que decida recorrer el mundo. Aprovecho este espacio para agradecer a la marca Matanga, Muebles Juventud y Joyería Cronos. Y también les recuerdo, tenemos un lema, ciencia y libertad. Ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.